¿Listo? Aunque tu acompañante sea un poco raro, aunque debata todas las tramas, sea cariñoso o duro de pelar, que veáis venir el final y os lo hagáis entender con una mirada, o encuentre filosofía en todo, discutáis sobre el clima, o veas algo que ella no. También puedes intimar, compartir, o levantarte a bailar si hace falta en alguna secuencia. No te asustes, él siempre está pendiente, aunque no lo parezca. Podéis cenar antes o después de la peli, o divertiros como mejor sepáis. Lo importante es que haya vínculo, conexión, y lleguéis al fondo de la historia. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Hola a todo el mundo, bienvenidos. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo lo llevas? La verdad es que es increíble, ha pasado el tiempo volando. Y nos hemos traído cada uno una peliculita que nos mola. No es Los fantasmas atacan al jefe, que están muy bien estas Guau. películas y tal, ¿no? Sino que son una propuesta diferente. No sé si empiezo yo porque la mía es más antigua y luego tú que es la novedad o... Sí, vamos, contraponemos un poco cómo se tratan las dos versiones, porque son Mm. dos versiones de lo mismo, bueno, entre comillas, pero que tienen una perspectiva unos tratamientos totalmente diferentes. Así que yo creo que sí, que empezamos por la tuya, que es la más conocida, ¿no? Yo creo que de hecho la que va a comentar Victoria no la he visto, así que pues será también Qué una, mal. una sorpresa por mi parte. Y nada, la mía es A Ghost Story, que bueno, lleva ya el nombre de fantasma en su título y es una película puramente de autor, aunque su director había hecho previamente Peter y el dragón mágico este de la Disney por encargo, Poca esa broma, ¿eh? versión real, en imagen real. Pero es un señor que sobre todo había trabajado de montador, ¿vale? Y que cuando se pone a dirigir, pues ese montaje pues se nota vamos, que lo lleva en la sangre, que es un tío que ha nacido para eso, porque de hecho una de las cosas potentes de Ghost Stories es su montaje. Estamos hablando de una pareja que vive en una casa y bueno, hay un accidente y él se queda allí para los restos en forma de fantasma. Además, ese fantasma típico de la sábana con los dos agujeritos siendo los ojos, ¿no? Que queda así muy gracioso, pero que te está contando cosas tremendamente importantes sobre la pérdida, sobre el tiempo. Dime, Victoria. Claro, esto de la sábana es que a mí me llamó mucho la atención cuando la vi, que la he vuelto a ver ahora para la peli, que claro, o sea, el tema de los fantasmas y por qué se les representa con una sábana y bueno, y en algunos casos con unas cadenas, ¿no? Que parece ser que es lo último que queda, ¿no? La sábana, porque hay como estudios que te dicen de especialistas, no, es que en el más allá no tendríamos ropa, pero claro, tú cuando te imaginas alguna conversación con alguien muerto, nunca te lo imaginas sin ropa, o sea, al revés, la ropa es identificativa, ¿no? De cómo era la persona y demás. Pero claro, viendo la película esta, te das cuenta de que él realmente tiene la sábana porque ella es el último contacto que tiene con él, con su cuerpo. Va a ver que efectivamente es él después de un accidente y justo lo tapa, ¿no? Y ahí cuando ella se va es cuando él se levanta y ya se queda así. Es verdad que lo de los agujeritos. Bueno, pero está Bueno, guay, ¿eh? también está el fantasma de la casa de enfrente parece una sábana de estas de niño pequeño o algo así. Eh, Está lleno de simbolismo y de, no sé, psiconografía me fascina porque es eso, ¿no? Atados a esa casa, los ruidos que escuchas por las noches, quizás son manifestaciones de algo habrás hecho para que ese fantasma se enfade, ¿no? Pero es que está muy bien, es muy de autor, es una película rodada en 4 tercios, con lo cual en la tele os va a sobrar un buen palmo por cada uno de los lados, pero es que además es con los bordes redondeados, como si fueran, pues no sé, muy vintage, ¿no? También el propio color que tiene la película es muy vintage. También todo eso, ¿no? Todo bajado por lo que es el tiempo. Y es una película que es muy de autor. Yo comprendo que haya gente que diga, es que la muchacha se lleva 6 minutos comiéndose una tarta de arándanos hasta que vomita. Y además en plano fijo, ¿no? Diciendo, sí, pero yo qué sé, ¿sabes? Es una mujer que ha perdido a la persona que amaba intentando llenar un espacio a base de comida.
hasta que se da cuenta de que no le cabe más y ese espacio sigue vacío ahí dentro, ¿no? La película es una película independiente. Aquí llegó, se presentó en el Festival de Sundance, si mal no recuerdo. Aquí, evidentemente, por el Festival de Sitges, aunque no es una película de miedo, sí, sí es fantástica. Es una película que a mí me fascina por eso, por cómo hace que el paso del tiempo a través del montaje pasen decenas de años, siglos, volvemos otra vez al principio, en casi un pestañeo. Y eso, pues, como montador, es muy Terrence Malick en ese sentido, ¿vale? Y para los que les guste el cine con un tinte así más poético, pues creo que puede ser, es una preciosa historia de amor, vaya. Sí, lo que pasa que aquí volvemos a lo de siempre, qué problema tendrían seguramente a la hora de presentarla, ¿no? Porque qué género es, porque es eso, es filosofía, ¿no? Es justo, Metafísica, romántico. claro, pero que o sea, es lo que vería, o sea, esto que se dice, ves tu vida pasar por tus ojos antes de morir, justamente aquí él es lo que le pasa. No, no lo ve pasar por delante de sus ojos, pero sí que, porque claro, realmente te dice a Ghost Story, parece que va a hablar de ellos dos, de tal, de cómo él vuelve después de, pero en realidad no, él habla de él, ¿no? Lo que pasa que ella es una parte muy importante de su vida, pero en realidad es que a mí me parece, y claro, al principio incluso hay planos así del universo, lo que tú dices, es muy Terrence Malick, es muy en la de El árbol de la vida, ¿no? Que la gente se salía porque no entendía qué es lo que estaba viendo, ¿no? Aquellos dinosaurios. Claro, del origen de esto es un documental o qué, ¿no? Y sin embargo, es que eso que tú decías antes de, bueno, es que lleva ella 6 minutos comiéndose, vale, pero a mí, mi forma de verlo, que es un poco, bueno, salvando la distancia, pero lo que pasaba con Ackerman, la película esta, de nombre muy largo, que se vio como la mejor historia, la mejor película del cine, no sé qué, la de Chantal Ackerman, la de que eran 3 horas ella haciendo labores de la casa, es que hay veces que hay imágenes que son tan potentes que no te permiten desviar la atención, ¿sabes? Hay veces que evidentemente no te está interesando y te aburres y tal, y no sé qué, y no sé cuánto, pero hay algo, tiene cierto magnetismo esta película, a mí por lo menos es lo que me he hecho, que las imágenes directamente te emboban, ¿sabes? Porque es cierto que no tienes que estar atento a cómo ella come, pero sin embargo es el tipo de cine que es todo lo contrario a lo que hablamos, por ejemplo, en el último programa, que se decía mucho que las producciones últimas que están haciendo de Netflix, estas que son consumismo, te tienen que decir 20 veces lo que está sucediendo, te tienen que poner en antecedentes, contártelo. Aquí es al revés. Claro, aquí no tiene nada que ver. O sea, aquí te invalida, ¿no? Con la opción de no estar presente en esa casa. Esa, es como que te la invalida, ¿no? En esa habitación, en esa cotidianidad. Y es que tú quieres. O sea, tú dices, no, es que no me estorba, no me aburro porque a ver qué pasa, ¿no? Y lo que pasa es, eres tú un domingo cuando llegas a casa y me voy a hacer un algo de comer, pero dejas algo en el frigo y de lo que tenías que haber cogido y bueno, y es lo que pasa mientras tanto, ¿no? O sea, es muy, porque yo creo que los silencios como que te gritan cosas, o sea, te gritan cosas de ti mismo, no sé cómo explicarlo, no sé si me Sí, tengo... bueno, y cuando hablan también te dejan tumbado, porque hay una especie de discurso o algo así en una fiesta, en una de las veces que está ocupada la casa por otras personas. Cuidado Es ahí. un discurso de uno de mis músicos favoritos en los 90, Will Oldman. Claro, en los 90 uno es joven y lo que le encanta es la música cortavenas, ¿no? Entonces, pues estaban Bill Callahan y Will Oldman, que me amargaron mucho la vida en aquella época y a los que adoraba, por supuesto. Además, este hombre desafinaba 2 de cada 3 notas, era maravilloso, vamos. Pero era una buena Y persona. te suelta un discurso bueno, diciendo pues, vamos a morir todos y encima tú, aunque hayas creado la novena sinfonía, Beethoven, nadie se va a acordar de ti porque vamos a desaparecer todos, con lo cual no habrá nadie que te recuerde en el Sí, futuro, ¿no? sí, es que Es esa lucha que tenemos todos por dejar algo. Eso de que una persona muere 2 veces, ¿no? Y la vez que muere, ¿no? Y cuando se olvidan de ella, ¿no? Entonces luchamos por dejar algo por lo que se nos recuerde y de alguna manera pues siempre seguiremos ahí con la gente a la que apreciamos cuando nos hemos ido, ¿no? Entonces pues, es complicado. De hecho hay un momento, ya yo creo que con esto podemos terminar y pasar a la tuya, Victoria, un momento que recordaste tú, Victoria, en Blue Sky, en la red social, no sé si era ese momento, yo creo que sí, que era el fantasma hablando con el pensamiento, con el
fantasma que está en la casa de enfrente, ¿no? Y dice que llevo aquí, pues estoy esperando a alguien. Y dice, ¿a quién? Dice, no me acuerdo. Y estás ahí pues viendo la eternidad pasar, ¿no? Entonces, es una película que yo creo que te cuenta muchas cosas con pocas palabras, con una potencia de la imagen tremenda, pero luego cuando hablan también con una potencia de la palabra tremenda. O sea que ya, para mí la película me encanta. Sí, o sea, yo como eso, como yo lo veo como una reflexión, pues eso, acerca de dónde quedamos cuando nos dejamos ir, ¿no? O cuando nos convertimos en otra cosa. Y después plantea muy bien cómo es volver a casa, volver a tu hogar, a tu lugar, a tu sitio que ha sido siempre de confort, y en realidad ser un desconocido porque realmente ya no existen, ¿no? Y cómo sobreviven a ti cuando tú ya no estás y lo devastado que dejas a tu entorno, ¿no? Que yo me acuerdo que una frase que se me quedó en una serie que se llamaba la de Blacklist, esta serie que tiene un montón de temporadas y demás, que decía, es que al final un suicidio es un acto terrorista hacia los tuyos, ¿no? Y Qué bueno. es tal cual. Y entonces, bueno, pues eso, pues a mí me parece, ya te digo, muy guay. Y claro, introduciendo la nueva es Presence, que es de Soderbergh, de Steven Soderbergh, y que este hombre ha hecho cosas muy, muy desiguales, o sea, muy variopintas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Un tío muy elegante, yo no sé si mantendrá ya a estas alturas esa elegancia, pero era un tío muy elegante a la hora de rodar. Mm. A mí sí que me lo parece, pero sí que es verdad que yo a él había llegado como algo más de acción, más lo que tú dices, ¿no? De esa elegancia en los actos, de llegar del punto A al B, pero metiéndole como adrenalina, pero siempre manteniendo la compostura. Y sin embargo, Presence para mí, porque reciente había visto Kimi, que está ahora, no sé si es en HBO, o bueno, hay un montón de peli suyas que son así como muy, pero bueno, o La suerte de los Logan también, que la recuerdo, pero son muy diferentes una película de la otra. Y Magic Mike también lo hizo él, cuidado ahí. La película que anticipó también la pandemia, La de Contagio, Contagio, la de Contagio, de Nick. que la ves ahora y es más terrorífica que cuando se estrenó, claro, porque ya sabemos lo que hemos pasado, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues eso, las películas del Che también, Los las Ocean de Ocean, Eleven, las de Ocean, efectivamente, o sea, Out of Sick, que me encanta, con Jennifer López y George Clooney, me parece una película ¿cuál? de acción. Out of Sick, me parece, no sé, no recuerdo cuál era el título en español. Mm, Y creo que era la Jenny y el del café. Por ejemplo, había una escena de amor que es la típica que aparecía en estas películas de estos dos Un, personajes que es un como una romance muy continuación. peligroso se llama, del 98. Somos unos cracks poniendo Out of títulos. Sight, of Sight, Ay, Dios no, mío. de vista, Pues hay una escena de amor, la típica, de los dos protagonistas, porque se tienen que acostar, pero es maravilloso como es esa escena de amor. No sé si no eran imágenes estáticas como ocurría en mi Aidas o privado, pero, pero el montaje que tenía, la música, la naturalidad que despedía, la iluminación, era una escena maravillosa. Digo, ostras, cómo han resuelto la papeleta del tópico, ¿sabes? Que suele haber en estas películas, ¿no? De que sabes que este momento va a llegar, ¿no? Cuando consuman. Entonces, es un tío pero, que mola. pero es eso, o sea, Solaris, la versión moderna de Solaris, que ahí habrá gente que se le tira en la cabeza. A mí no es una película que me disguste. Yo creo que también por la música flipante que tiene, que es en pan blue bucle, que es uno de estos de música clásica contemporánea, música electrónica. mm, Pero yo qué sé, tengo una carrera interesante. Es rara porque toca muchos palos y tal, pero es guay. sí, de hecho, bueno, Erin Brockovich también, que es súper súper conocida, o la de Traffic, que yo creo que es como su... Bueno, es verdad que con el tema de Ocean se fue ahí un poco más por ese tipo de... Pero que es como un cine como comprometido, ¿sabes? No es una película sin más que te habla de acción o de... No, no, es lo que tú dices. Dentro de las imposiciones que se ve que muchas veces tiene, intenta resolver y está muy guay. A mí me parece, la verdad, que un tío bastante. De hecho, ahora ha hecho una peli con Fassbender que se va a estrenar en breve, que se llama Confidential, y también tiene buena pinta. Es un poco así el rollo de Guy Ritchie, pero bueno, que tiene buena pinta. El caso es que yo iba con mucho miedo a esta película, porque yo no sabía la Y no vida. porque fuera de fantasmas. No, no, no. De hecho, precisamente por eso, ¿no? Porque era como la típica película que tú estás viendo que es de terror o te la quieren vender como de terror, pero que no va a ser de terror. Entonces va a ser, pues es un Ghost Story, que un Ghost Story
o lo hacen bien o es absolutamente desastroso, ¿no? Y entonces, claro, yo estaba, digo, bueno, a ver, fue un fotax encima, ¿no? De cámara en mano, de no sé No, qué, otra vez. a ver por dónde salimos. Lo guay es que yo iba con cero expectativas, ¿no? Que es lo que estoy diciendo, y sin embargo me encontré para mí una de las, bueno, todavía quedan muchos años, pero para mí una de las mejores pelis que he visto este año porque es, vamos a darle una vuelta de tuerca a lo que tantas veces se ha hablado. O sea, él no ha traído el found footage, no ha traído los fantasmas dentro de la casa, no ha traído las casas encantadas, o sea, no trae nada nuevo, pero ha cogido los elementos y ha dicho, yo no sé si ha dicho, voy a servir primero este, que normalmente es el postre, y voy a servir esto, y a mí me parece, o sea, me parece porque claro, la peli va sobre una familia desestructurada. Vaya, en Estados Unidos hablando de pero tiene como muchísimo, muchísimas especias que dices tú, "Guau, es que esto lo sacas y puedes sacar una película de esto lo sacas y puedes, o sea, ha cogido muchos elementos que permiten subsistir por sí solos y sin embargo los ha metido y es cierto que es comercial, o sea, vamos a decir que él se ha arriesgado en este tipo de película, que no es un tipo de película de seguramente la gente, o sea, los que yo conozco que van a ver películas de terror que no son críticos, no van a ver este tipo de películas, ¿no? Entonces se ha tomado la licencia del final, bueno, pues mira, voy a hacer esto, que dices tú, madre mía, has hilado con un hilo así, pero mm, todo el resto te merece la pena, entonces esto está guay. O sea, a mí, por ejemplo, una de las reflexiones que saqué al margen de esto es, pues, eso al final esta presencia que tú no sabes, ¿no? Ni sabes, ni voy a hablar yo de ella aquí, pero es como un testigo, ¿no? Todas las historias necesitan un testigo, ¿no? Son la base primordial de hacer una película, ¿no? Donde pones la cámara, quien te cuenta la historia y siempre se hace desde el punto de vista del director. O sea, el director elige qué es lo que quiere contar, que por eso son muy importantes los planos secuencia, que seguramente hablaremos en algún momento de eso también. Pero no es lo mismo un plano secuencia, que en este caso se da porque, claro, es la imagen todo el tiempo. O sea, no es un plano secuencia como tal porque hay cortes, pero es desde el mismo punto. Entonces, siempre la misma persona donde esté, bueno, misma persona, ente, lo que sea, pero siempre desde donde esté. Entonces, sí que hay mucho. Sin embargo, no pasaba lo mismo en Agos Story. En Agos Story, bueno, pues se iban poniendo las cámaras en diferentes sitios y normalmente él pivotaba, ¿no? Pero no es aquí. Aquí es todo lo que me doy cuenta yo y todo lo que veo. Y si estoy en esta habitación, me estoy perdiendo lo que está en la otra. Y no, pero están pasando cosas todo el tiempo. Entonces es como un narrador omnisciente en una novela, pero aquí está muy posicionado, ¿no? Aquí es muy partidista de lo que se tantean cosas como, tú fíjate, yo voy a lanzar cosas. El complejo de Agripina, que no sé si sabes cuál es, pero es el más parecido al de Edipo, ¿no? Pero al revés, ¿no? Es la madre la que está medio enamorada de su hijo. Y claro, todo eso, todas las preferencias que se van teniendo a lo largo de la película tienen consecuencias de una forma o de otra, ¿no? Y claro, no, esto dice, a un padre nunca se le puede preguntar cuál es su hijo favorito. Normalmente tiene a uno, es que nos queramos dar cuenta, pero entonces aquí eso se ve mucho, pero se ve mucho de una forma casi incómoda, ¿no? Porque dices tú, uy, aquí este acercamiento me parece hasta raro. Después, el personaje de... Todos los personajes están muy bien escritos, pero algunos son más estereotípicos que otros. Y el personaje del padre a mí me gustó mucho. O sea, a mí me parece como un ensamble y como... O sea, muchos detalles, ¿no? Como cuando estás en una situación de este tipo, mira, yo he sido agnóstico toda mi vida, pero como he utilizado todos los recursos posibles y no entiendo nada y sigo sin entender nada, voy a utilizar también este recurso, pero sin que se me vaya la cabeza, pero también voy... Aquí también se habla del vacío que queda tras la pérdida, ¿no? El fantasma que sigue velando por el vivo, porque también hay alguien que desaparece, no nos enteramos hasta un poquito más adelante, pero hay alguien que ha desaparecido por un motivo X, no sé qué, y claro, ¿y cómo intentas seguir adelante sin que ese nombre aparezca en ninguna de las conversaciones, ¿no? Pero claro, está el miedo a lo ignorado o a lo olvidado, y entonces ese fantasma como que quiere, ¿no? Oye, olvidaros más tarde, todavía no, ¿no? Entonces, tiene frases muy guay que a mí, que yo rescato, que una, por ejemplo, es, está bien ir lejos por la gente que amas, por ejemplo, es una
de las lecciones, entre comillas, que se da. O hay otra que dice, la realidad nunca ha sido su fuerte. Y es verdad, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, uno de los personajes tiene de segundo nombre Blue, que Blue en inglés, pues bueno, no la he puesto no es baladí, que está ahí la muchacha. Blue es sinónimo de sufrimiento, Esa. de tristeza, ¿no? Pero también es lo que está cerca de la pureza, como puede ser el manto de María o cerca de Dios, ¿no? Y aquí ya entra en ese plano entre la realidad y lo que hay después que no sabemos lo que es, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de reflexiones se van teniendo a lo largo de la película, ¿no? ¿La película es en una misma localización entonces? Es ¿O la casa, es la casa no, porque, no es como Home, ¿no? Los de CMX, que es un mismo, lo que decía, el punto de vista fijo, sino que se mueve por las habitaciones. no, La de porque en Home van CMX es pasando solo. cosas, claro, en Home van pasando cosas y los años y no sé qué y no sé cuánto, pero desde un mismo punto, no, Home no, Here, ¿no? Dices tú. Ah, Here, bueno, sí. Sí. Vale, Sí. van pasando cosas y van pasando los años y tal, pero se mantiene ahí. No, esto no es así. Esto es alguien, algo, un ente, un lo que sea, que está en esa casa, ¿no? O sea, siempre nos preguntamos cuando las películas de Home Invasion o las de la- las casas encantadas, ¿no? Cuando dices tú, eh, ¿qué pensará, ¿no? El fantasma, y después ya te das cuenta de que tiene un trauma increíble y no sé qué, pero ¿qué está pensando un fantasma cuando está esperándote detrás de las puertas del armario, ¿no? Pues ese tipo de cosas, porque aquí se trata de no humanizar, porque ni mucho menos, pero sí que se le da una personalidad, ¿no? Se le dota, o tú vas construyendo en tu cabeza una personalidad para ese ente al que estás acompañando todo el tiempo, ¿no? Al que le sientan las cosas mal, al que incide de alguna forma en la realidad, porque no es simplemente sujeto que visiona y ya está, no, también puede... Entonces, por eso te digo, es que tampoco quiero hablar muchísimo, ¿no? Porque si no, a ver si se me va a ir algún spoiler. Pero bueno, ¿no? Ahí, pues ya te digo, hay como muchísimas reflexiones que se quedan, ¿no? Hay uno, el padre, por ejemplo, este que te digo que para mí está muy bien construido, que le dice, toma buenas decisiones, porque las malas son más adrenalínicas, pero te terminan persiguiendo toda la vida. Cosas de ese tipo, ¿no? Tú has venido a ver una película de fantasmas. ¿Qué me estás contando de una familia desestructurada, de cómo el padre hace para llegar a la hija, ¿sabes? No es derroto al demonio final y entonces ya sí te tengo conmigo siempre. No, no, va de otras cosas, ¿no? Vamos a resolver dentro de lo surrealista del escenario que se ha planteado, vamos a resolver cosas muy mundana, ¿sabes? Entonces, para mí, pues eso es como una alegoría de que la comunicación no solo tiene lugar a través de las palabras, ¿no? Es una vuelta al concepto y te estás metiendo en una casa con fantasmas, pero yo opino que de lo que hay que protegerse es de los humanos, ¿no? Entonces, bueno, quitando, ya te digo, que ese final bueno, que yo creo que es complaciente, creo que dice, oye, yo estoy acostumbrado aquí de Ocean Eleven y al final le pego un giro aquí que sale el chino de no sé cuánto, perdón, porque no debería que sale esta persona asiática de no sé cuánto y no sé qué y no sé cuánto. No, esto va de otras cosas, pero bueno, al final le pone como el broche de, venga, lo que queráis, yo ya he contado lo que necesitaba, así que tal, ¿no? No es un fantasma en mitad de un sitio derruido como aparece en A Ghost Story, que es tan significativo y tan simbólico, ¿no? No, pero yo creo, para mí es una de las mejores películas de este año, por lo menos de lo que llevamos de año, y me parece que es muy, pues eso, es un, un experimento diferente, ¿sabes? Que estamos Se acostumbrados agradece. a que nos cuenten una historia y ya está, ¿no? Pues aquí sí se ha elegido esa forma de contarlo porque esa forma de contarlo es fundamental a la hora de entender el cómputo, ¿no? De todo lo que se cuenta. Así que Estupendo. a ver si te han entrado ganas de verla después Sí, de... sí, no, claro. Lo que pasa es que estaba ¿dónde? Bueno, está En por... salas. En No, salas. todavía creo que no la han estrenado en ninguna plataforma. O sea, Vale. y Pues avísame, tenme me a parece ver que ya por en el dónde. cine no está, pero vamos, estará a puntito de aparecer Vale. alguna, seguramente HBO que tiene algún... Mm, o filming, ojalá, ¿no? Que mm. eso Pues, es el broche de buena calidad, así que... me gustaría terminar con una cosa que viene muy, muy al pelo. Lo que pasa es que en el campo
de los cómics. Oh, Y son estas historias de fantasmas, que esto es un proyecto español que me lo regalaron porque son autores clásicos de finales del 19, ¿sabes? Los hay más conocidos, menos conocidos, y son adaptaciones en cómics de cuentos de fantasmas de esos autores. Entonces a mí me lo regalaron porque Fidel Martínez es uno de mis autores favoritos, además de amigo, ilustra el primer cuento y entonces pues es una delicia. Pero es que, vamos, una pintaza, ¿eh? Y los trazos parecen muy guays, ¿eh? sí, además es que son muy diferentes los dibujantes unos a otros. Entonces es una aventura cada vez que pasas de un cuento a otro, es una maravilla. Entonces, pues os lo recomiendo fervientemente. Hay Chulo. experimentos narrativos, hay las composiciones de páginas las ven muy diferentes unos autores de otros, entonces es una experiencia bastante enriquecedora. Historias de fantasmas de la literatura universal, ¿vale? Para quien guste. Y yo creo Yo creo que sí, que porque bueno, además ya llevamos justo el tiempo que debemos mantenernos ahí. Así sí, sí, que sean cortitos, rapiditos, pero que digamos muchas cosas. Así que nada, nos vemos en el siguiente programa y vean mucho cine y muchas series. Adiós. que